Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por dedicarnos unos minutos. Me acompaña hoy nuestra camarada, una persona de tremenda carrera en biología molecular, en genética. Es mi privilegio, además, llamarla mi mentora también en lo que a la creación, a la construcción de los papers científicos se refiere. La doctora Mariana Redal es coautora de varios papers nuestros, de nuestro centro, así que hemos aprendido realmente un mundo extraordinario que es imprescindible en las ciencias. Les quiero poner al tanto de quién es la doctora Mariana Redal. Mariana es bióloga molecular, especialista en genética en particular, y es doctora en ciencias médicas por la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Además, Mariana es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada, con lo cual, bueno, tenemos el enorme placer de estar justamente debatiendo hoy con ella algunos puntos de enorme importancia. En el trabajo de fondo que hemos hecho en la terapia metabólica de los tumores sólidos, Mariana además tiene, qué sé yo, 2 décadas de experiencia, en particular en cáncer de colon y cáncer de mama. O sea que es una interlocutora de lujo hoy. Mariana Redal, mil gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias Ernesto por invitarme a participar y por la presentación que has hecho. My pleasure. Así que, bueno, Marian, yo quería que conversáramos algunos elementos. Nunca más claro que ahora la importancia de la ciencia, de incorporar la ciencia en la toma de decisiones que afectan a la humanidad como un todo, y por ciencia me apresuro a decir el conocimiento objetivo con una metodología que está ya validada. Yo diría que la ciencia es una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad, independientemente de la orientación espiritual de cada uno, pero el conocimiento objetivo ha sido una de las... estas aproximaciones sucesivas a la verdad, en esa asímptota, ¿no? Es realmente importante. Y quería tu opinión. En primer lugar, hay varios temas que te quiero consultar. Yo con horror he visto lo que llamamos un analfabetismo científico en la clase política a lo largo de todo el orbe, no solo los países de América, sino realmente un abordaje frágil, por decirlo pronto, ¿no? ¿Cómo tú ves esta cuestión y qué lugar te merece la ciencia en la resolución de problemas sociales? Bueno, por supuesto que gracias a la ciencia hemos avanzado muchísimo como sociedad y en nuestra salud, en la expectativa de vida, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general. Y bueno, yo creo que esta pandemia ha servido para que los gobiernos y las clases políticas, en su mayoría, y lamentablemente no todos, se están apoyando, están teniendo mucho más en consideración el aporte de los científicos y de los expertos en el tema para la toma de decisiones. No sé si estás de acuerdo. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes lo que me produjo una sorpresa muy grande? Que es que hemos estado, por acuerdo, desde la época de Archibald Cochrane, hemos estado demandando del conocimiento, de las prácticas, de hecho, de las prácticas implementadas en salud, por ejemplo, hemos estado demandando una medicina basada en la evidencia, ¿no? La gente puede googlear EBM, Evidence Based Medicine, y de pronto tenemos que nada menos que del Imperial College of London, un paper que ni siquiera alcanzó a publicarse, que ni siquiera estaba revisado por los pares, se llama peer reviewed, para los que quieran seguir esta línea de razonamiento, y de pronto, con un egregio error que calculaba con una muestra minúscula, pobremente tomada, así que un enorme sesgo, habían hecho el test de PCR de la reacción en cadena de polimerasa solo en una fracción de pacientes con síntomas en los hospitales, y de ahí extrapolaron un modelo que hablaba de una hecatombe, hablaba de un Armagedón viral, básicamente el fin del mundo, con algo así como, no sé, muchos cientos de millones de muertes. Ese es el modelo construido con algo que realmente, con pobre... Eso por un lado. Y por otro lado, tú me preguntabas mi opinión acerca de cuán científico fue. Yo te diría que la otra cosa que me asombra mucho cuando buscamos en la literatura, de hecho no había ninguna evidencia
de que las medidas físicas, como las cuarentenas o los bloqueos estos totales y los cierres de los puertos aéreos, marítimos y terrestres, produjeran realmente un impacto en reducir las fatalidades al final, porque para cuando se implementan ya la tasa de infección ha penetrado muy profundamente, el attack rate, y en particular este era muy infeccioso, ha penetrado mucho en la población. De hecho, hay papers que nosotros divulgamos en varias comunicaciones que plantean exactamente lo contrario. Hay metaanálisis muy serios publicados en The British Medical Journal o The Lancet, donde dice exactamente lo contrario. Las medidas estas físicas, sí lavarse las manos, que es de la época de Semmelweis, debe tener 2 siglos ese recurso, no parecían estas medidas, ni porque fueran muy draconianas, muy duras, no parecían afectar finalmente la tasa final de fatalidades de un outbreak, de una pestilencia en particular, ¿no? Así que estoy bastante asombrado. Bueno, lo que pasa es que esta enfermedad es muy nueva, entonces realmente se está aprendiendo en la marcha, a medida que se van tomando las decisiones, se va investigando y bueno, y entonces a veces lo que se publica puede ser cierto hoy y no cierto mañana. Eso es, por definición, la ciencia, ¿no? No hay verdades absolutas. Con lo cual, si hoy se demuestra una cosa por los conocimientos que se tienen y se pueden hacer proyecciones basadas en algoritmos matemáticos, eso puede estar muy lejos de la realidad cuando se conocen nuevas evidencias. Claro. Entonces, es así. Sin lugar a duda, el distanciamiento social, en el caso de todas las enfermedades infecciosas de transmisión vía oral, digamos, ayudan, bueno, todas, ¿no? Porque si es, o sea, del origen que fue de la transmisión, ¿no? O sea, evitando el efecto de contagio, digamos, que sería la proximidad física o lo que fuera el medio de transporte del virus, mejora las tasas de infección, digamos, o sea, van a disminuir las tasas de infectados. No sé si estás de acuerdo. Y el tema de la globalización, de hecho, nunca hubo una pandemia de este orden, de esta índole, por el nivel de globalización que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. Sí, compensado, habría que verlo, habría que modelarlo, pero compensado, creo yo, por una rapidez en la acción, todo, ¿no? Lo que me parece muy extraño, que revisando lo que nosotros llamamos el contexto epidemiológico, no sé si te llegué a comentar que habíamos, una década atrás, de hecho en el 2008, 12 años, habíamos escrito un algoritmo que le llamamos Performance Relativa Neta, Net Relative Performance, que era básicamente, decimos, bueno, ¿en qué contexto? ¿Con qué estamos evaluando esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si estoy analizando una acción del Banco Francés, bueno, ¿cómo le va al Banco Francés? Bueno, ¿en relación con qué? ¿Cómo le va con relación al día de ayer? ¿O cómo le va con relación a un índice de todos los bancos, a los índices financieros? Lo que decidimos, usualmente, esto eran 2 curvas que tenían una cierta relación, una cierta correlación matemática, una cosa así sería el aspecto, no sé si se ve, no se ve nada. O un poquito, ¿no? ¿Se ve ahí? Y yo no podía leer esas curvas. Lo que dijimos es, bueno, ¿qué tal si una de esas dos curvas no es una curva para nada, sino que es una recta? Y entonces evaluamos simplemente, el benchmark, o sea, el escenario de fondo, el telón de fondo, le hace a las acciones financieras o, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, ¿vale? Ese son el telón de fondo y evaluamos la emergencia, el emergente, el nuevo, digamos, la entidad que estamos queriendo evaluar, póngase tuberculosis, por ejemplo, lo que fuere, contra una línea, no contra una curva. Entonces, en vez de comparar 2 curvas, comparábamos una línea contra un trazado de puntos, o si se quiere, una curva. O sea, finalmente sería una cosa así, ¿right? Una cosa así más o menos. Entonces, y eso nos da la diferencia. O sea, independientemente si están disminuyendo las infecciones o aumentando las infecciones, bajando el mercado o subiendo el mercado, siempre evaluamos el diferencial, o sea, la performance
relativa neta, ¿no? El neto de la performance relativa. Bueno, eso nos acostumbró a pensar en términos de señal, ruido, figura, fondo, cosa que hemos usado tú y yo en unas evaluaciones, y algo que hemos hecho con el PET scan. El PET scan es la tomografía por emisión de positrones para objetivar tumores. Lo que hicimos es, mandábamos a la gente al PET scan. Hoy día nuestra práctica es mandarlos con 40 de glucemia, o sea, habiendo hecho una transición por medio del ayuno y otras cosas, a la cetosis fisiológica, y entonces, como se produce una noche metabólica, y entonces los pequeños punticos tumorales que antes hubieran pasado desapercibidos, básicamente porque no había suficiente contraste, figura, fondo, señal, ruido, de pronto refulgen, brillan en la oscuridad. Bueno, cuando hemos hecho esto, perdonen porque me ha tomado mucho tiempo, es una larga introducción, pero lo que vimos es que comparado con el telón de fondo, comparado con la línea que son las infecciones respiratorias virales, que todas las temporadas se llevan decenas de miles de personas, en España, en Italia, en Estados Unidos, por supuesto en Argentina, etc. Este emergente en realidad era un catarro más, el catarro de Wuhan, le decimos, la gripe de Wuhan, le decíamos nosotros. Yo no sé si tú consideras que esto es un análisis, digamos, que es permisible este análisis, o que es una de mis peregrinas ideas locas, o que tiene algún fundamento, o sea, si yo puedo sostenerlo como argumento en análisis relativo. No sé qué te parece. A ver, lo que se diferencia esta pandemia con las anteriores, este virus, es que si bien no es tan infectivo como otros, es realmente universal, está en absolutamente todos los países, y la mortalidad es 10 veces mayor que comparada con otros virus, que por ejemplo la gripe común de la que tú hablas. Entonces, por ejemplo, casos de médicos muertos por contagiarse una gripe común no ha habido en otras, con otros virus, como sí ocurre con el COVID-19, con esta enfermedad. Entonces, sí, realmente el N de muertos, y que afecta no solo a personas mayores, sino también a personas de distintas edades y con manifestaciones clínicas muy diferentes, muy diversas, por lo cual a veces se confunden los cuadros, ¿no? O se descarta o no se sospecha que sea COVID, sino que sea otras patologías, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Como por ejemplo ahora aparecieron en Nueva York 14 niños, infantes infectados, que tienen una enfermedad muy rara de Kawasaki, y que parecen ser síntomas de COVID, ¿no? Claro. Unas Claro. manifestaciones de COVID. No siendo. ¿Mm? O sí siendo, no entendí esa última parte. ¿Cómo? No te entiendo la El pregunta. cortejo sintomático es como Kawasaki disease, pero tú dices que no tienen o sí tienen. ¿Son positivos para COVID o no? Estos infantes. Parece que sí, y que empezaron con los síntomas de Kawasaki. Bueno, hoy un internista amigo mío, de origen latino, me escribió que está en Nueva York, me dijo, mira, por lo que vi hoy, me hizo un boletín, ahora no lo tengo acá, pero 14 a 16% de las mujeres embarazadas que se presentaron en labor, en labor, en trabajo de parto, en ese periodo, que esto fue hace una semana y media, eran positivas para COVID. Asintomáticas, en su gran mayoría, pero positivas. O sea, lo que quiere decir, la penetración de la infección es más grande. A mí, lo que estoy escuchando ahora de hecho fue nuestro muy querido doctor, mejor me meto a describir familiaridades, pero bueno, tenemos una persona muy querida para ambos, muy cercana de nosotros, que ya entrevistaremos en este podcast de Ciencia y Civilización, al doctor Gabriel Marzango. Cuando yo le comenté estas ideas en el inicio, creo que finales de febrero, me dijo, mira, hay una persona que tiene unos argumentos como estos, y me pasó nada menos que a Ioannis Ioannidis, ¿no? Que no le hago ni los mandados, pero es un monstruo. Con Ioannidis nos habíamos escrito unos años atrás por este paper de él que describía
digamos, la fragilidad de las publicaciones de las últimas décadas científicas, y algo que nosotros decíamos, que es que el conocimiento, que tú acabaste de definir al principio, el conocimiento tiene fecha de caducidad. O sea, hay una suerte es efímero el conocimiento científico, pues va siendo sustituido por una verdad más completa, una aproximación más completa que la anterior. Pero el punto es que Ioannidis planteó desde el principio, dijo, esto es un fiasco estadístico y le estamos pifiando por un factor de 50 u 80. Bueno, acaba de salir la data, no sé si te la llegué a mandar, de la Universidad de Stanford y de varios condados, como en Berkeley, unos médicos en Berkeley, el trabajo de los holandeses, que fueron cerca de 10.000 muestras hechas en las 14 provincias o 12 provincias que ellos tienen, de pacientes, de donantes voluntarios de sangre, etc. Y lo que estábamos viendo es que la tasa, o sea, el cálculo de la mortalidad era equivocado por un factor de 50 u 80, dice, de acuerdo con los datos que hicieron. Se tomaron el tiempo de construir unas muestras suficientemente aleatorias con una distribución correctamente diseñada en la población, y la tasa de infección era enorme. Por los datos de ayer, Marian, que dio el Ministerio de Salud Pública argentino, tenemos hecho a la fecha 70.000 tests, de los cuales un 9% resultaron positivos. En la medida que fue progresando el tiempo, la muestra al principio realmente eran gente en hospitales, gente claramente enferma de alguna gripe, de alguna cosa sintomática respiratoria. Pero después apareció mucha gente que por compulsión laboral o por compulsión de la familia o por de motu propio, etcétera, fueron acercándose, y cada vez la muestra se está saneando más en términos de, es más aceptable estadísticamente. Si nosotros, no sé si es correcto a esta altura extrapolarlo, pero si lo extrapolamos a la población, que yo he calculado de cerca de 49 a 50 millones ya en Argentina, el último censo decía 45, pero se duplica la población argentina cada 34 años, es decir, hemos crecido. Esto nos da algo así como 4,5 millones de personas ya infectadas, 80% de las cuales o más son asintomáticas, ¿no? Yo puedo ser uno de ellos, por cierto. Yo y Peter y varios acá, cuando vinimos de Londres, convivimos con familias que venían de China, no sé si de Wuhan, no les pregunté, y estuvimos muy expuestos. Esto equivale a un case fatality ratio, o sea, si yo digo que hemos tenido 4,5 millones de infectados, ¿no? Esto equivale a un 0, o sea, la verdadera mortalidad, porque tenemos 260 y pico de fatalidades reportadas por coronavirus según los datos oficiales. Esto habla de un 0,007% de mortalidad, digamos. Si yo me estoy equivocando en este análisis por un factor de 10, es 0,07, es decir, no alcanza. Es decir, la gripe tiene una mortalidad usualmente del 0,12, 0,14. O sea, esto es, no es que, en fin. A ver, lo que estás hablando es, primero estás extrapolando valores de la gente que fue testeada. Para ser testeada tiene que ser un caso sospechoso. Si bien la definición de caso ha ido cambiando desde que empezó la pandemia y se ha ido actualizando, toda la gente que se ha testeado tiene que ser un caso o sospecha de caso. Si bien ahora también se empezó a testear a personal de salud, que también, bueno, lógicamente tiene altas probabilidades de contagio. Entonces, ahí hay un primer sesgo de aproximación en este N que estás hablando de contagio. Y más allá de esto, lo importante o sea, una consideración a tener en cuenta es el NN absoluto de la población. Cuando uno habla de los porcentajes de muerte de la gripe, son todos los pacientes que han tenido gripe y de ellos cuáles fallecen, no del N total de la población de un país. ¿Se entiende? No, sí, por eso yo estimé que si era un 9%, de 50 millones, el 9%, o sea, si es real la tasa de infección, que como tú dices, todavía es muy sesgada la muestra, aunque ya escuché, me dijo la líder de nuestro departamento de enfermería, la licenciada Mariela Guzzi, me dijo, Ernest, ya están haciendo tests voluntarios en las estaciones, en Retiro, en Once, qué sé yo, y la gente acude voluntariamente, pero bueno, y se va a repetir en el tiempo. O sea que yo calculo, los defectos que tú has descrito son absolutamente reales.
la muestra es impresentable todavía, la están informando porque es su deber, pero todavía no puedo decir que no sea sesgada la muestra. Yo creo que un mes más vamos a saber un poquito más, ¿no? Pero aparentemente la tasa de infección, yo estoy calculando esto, estoy calculando las fatalidades confirmadas contra la tasa, no los confirmados de COVID, sino la extrapolación al total de la población. Si es que vamos a considerar que realmente es así. Si la muestra, yo creo que se saneará en el tiempo. En todo caso, esto es muy diferente de un 9% de mortalidad o de un 6% de mortalidad, que es lo que está, si uno mira los casos, ¿no? En suma, pareciera ser que consistentemente en todos los informes que están surgiendo, necesariamente ya dos meses después del lockdown, lo que estamos viendo es que estaba sobrevaluado por un factor de 50 u 80 veces la Bueno, tasa de infección, ¿no? ves lo que hablábamos al principio, ¿no? Se está aprendiendo sobre la marcha. Claro, Se está claro. viendo ahora qué gran cantidad, por ejemplo, de asintomáticos que hay. Y entonces eso, Entonces, esa justamente, son gente que no acudió en su momento o que no mereció el test, pero bueno, pasó la enfermedad. Yo te quería preguntar si tú que nos dieras tus impresiones sobre algo que me parece muy atractivo, que es la inmunidad colectiva. No quiero decir inmunidad de rebaño, porque ya me han insultado algunas personas. Yo no tengo la culpa, no inventé el término, pero me parece muy interesante el herd immunity, la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, como una medida digamos, sustentable a largo plazo. Porque lo que uno veo sustentable, Marian, querida, es cada vez que hay un nuevo emergente, una nueva mutación, y después nos vas a explicar por qué aparecen nuevos virus, qué es esto de la deriva antigénica y la neurominidasa y la hemaglutinina y todo este rollo. Eh, si cada vez que aparece lobo, vamos a cerrar la economía, eso va a producir decenas de miles de muertes en exceso por un factor que ya hablaremos, que es el factor salud, este impacto de la economía, o sea, la correlación matemática entre economía y expectativa de vida, ¿no? Pero ¿cómo ves lo de la inmunidad de rebaño? bueno, la inmunidad de rebaño claramente es fundamental. Ya hace más de un siglo con el tema de las vacunas, se ha demostrado la importancia de que toda la población o que la gran mayoría de la población esté vacunado, tenga inmunidad con determinados patógenos. Eso protege al resto de la población que no está vacunada, porque justamente al no circular el patógeno en la población, porque la gran mayoría tiene anticuerpos hacia ese determinado patógeno, hace que los que no están inmunizados, los que no estén vacunados, no se contagien porque justamente el patógeno no está circulando en la O sea, población. es como escudos vivientes, digo yo, ¿no? Exactamente. Los Ahora, tenemos. en el caso de esta enfermedad, del COVID-19, no se sabe todavía si se va a generar esta inmunidad de rebaño, porque si bien recién ahora se está estudiando quiénes, si se generan anticuerpos, los que se generan, cuánto tiempo van a durar y ser efectivos, digamos, esto va a requerir un tiempo de estudio. No se puede decir que porque hayan tenido la enfermedad ya queden inmunizados de por vida, ¿no? Claro, Esto es claro, algo claro. que hoy no se puede afirmar. Yo no vi resultados concluyentes porque escuché 5 o 6 reportes con igual énfasis diciendo cosas contrapuestas. En unos casos sí había cero conversión y en otro caso no había cero conversión. Para el público que nos escucha, cero conversión con S, me refiero al serum, o sea, al plasma sanguíneo. Lo que quiere decir es que en algunos casos el haber estado peleando contra el virus deja un correlato en términos de anticuerpos circulantes y en otros casos pareciera que no. Bueno, es inconcluyente todavía, no sé si inconclusive, no sé cómo se dice bien, pero y lo que nos explica la doctora Mariana es que, bueno, todavía está por ver si el resultado va a ser así. Mira, en defensa hay muchas cosas que pueden ser dichas en contra de las vacunas para este tipo de entidades, los viriones de partículas virales, pero a favor de esto, hay papers muy interesantes que nos encargamos de divulgar también, que hay, por ejemplo, con el herpes virus o con cierto tipo
de virus herpéticos, digamos, se constató muy interesantemente un decremento de las infecciones de un 37% en varones no vacunados. Es decir, se fue en la medida en que las inmunizaciones y todo esto se fueron dando por la vía de la vacunación o por la vía de la infección básicamente wild type, o sea, uno se pescó el bicho y ya, un 37% de las personas no vacunadas, o sea, realmente al no circular patógenos, recibieron esta inmunidad, ¿no? Y además hay una prueba, yo diría, monumental, que es que en 1978, Marian, declaramos el planeta libre de viruela, una cosa extraordinaria. O sea, los médicos jóvenes, menores de 50, metele, no sé si han visto casos de viruela. Nosotros en la formación superior de medicina biológica que hacemos cada año tenemos que buscar una seriada de fotografías para asombro de todo, porque no recuerdan haber en sus prácticas, no recuerdan haber visto casos de viruela, ¿no? Así que es un triunfo clarísimo básicamente de la inmunología basada en vacunación, ¿no? Pero bueno, en fin, está por de ver hecho, todo. ahora uno de los tratamientos que hay es esto, ¿no? Tratar a los pacientes con COVID con plasma de pacientes que ya se han curado, ¿no? Esto se está haciendo en varios países, inclusive acá en la Argentina en el Hospital de Clínica. Claro, sí. O sea, es muy interesante, a mí me ha parecido una idea muy buena. No sé qué tanto se puede cultivar eso, se puede amplificar, porque aparentemente, para que nuestra audiencia escuche, el plasma convaleciente le llaman, es decir, el plasma de personas que ya pasaron exitosamente, se han curado de esto, es una especie de tesoro, ¿no? Para administrar lo que no deben asustarse. El criterio de la inmunización es que uno expone al organismo, digo, las personas que nos escuchan, expone al organismo de la persona virgen de este patógeno a una versión atenuada de este patógeno. Entonces, le da tiempo al organismo a aprender a defenderse y cuando se choca con el patógeno de verdad, bueno, ya tiene una defensa, ¿no? Bueno, todo está por ver. Lo que ocurre acá con el plasma, lo que se hace es que los pacientes que ya han tenido COVID generan anticuerpos, entonces al transfundir el plasma de esos pacientes a personas enfermas, le están transmitiendo, digamos, inyectando los anticuerpos, ¿no? Para que puedan defenderse contra el virus. Sí, lo que yo no tengo claro, no lo he estudiado, no lo pregunté, mi arma fundamental es la pregunta. Oye, ¿cómo es esto? No sé después si hay una expansión clonal de esos anticuerpos, si el organismo del receptor, del receptor de la transfusión de este plasma convaleciente lo replica a su vez. No sé si hay una suerte no. de información. A ver, los anticuerpos son generados por los linfocitos B, que cuando se exponen a un individuo a un determinado patógeno, generan una respuesta inmune y luego, o sea, una respuesta inmune, o sea, responden sus células del sistema inmune, responden para combatir esa enfermedad y se generan, en muchos casos, lo que se conocen las células de la memoria. Estas células de la memoria, que son los linfocitos B, son los que quedan, digamos, dormidos y en el caso de que haya una segunda reinfección con el mismo patógeno, se despiertan estos linfocitos y producen los mismos anticuerpos que habían generado con la primera infección. ¿Se entiende? Pero los anticuerpos son siempre generados por los linfocitos B. Y lo que se les inyectaría a estos pacientes sería suero con anticuerpos. Bien, directamente. Está clarísimo. Lo que pasa es que los anticuerpos estimulan a otros componentes del sistema inmune para poder combatir la infección del patógeno. Perfecto. Bien, bueno, esto es muy interesante. Un día nos tienes que dar una clase, vamos a decir, no quiero decir sintética o sucinta, pero es una clase elemental de inmunología que sería muy interesante, porque el grueso de la población no comprende esto.
y algo así como inmunología for dummies, right? Porque yo una y otra vez, como un breve paréntesis, todo el mundo me dice, no, tenés que bajar el nivel. No, ustedes tienen que subir el nivel. ¿Cómo es que le dedicamos tanto tiempo al divertimento, como decía mi papá, y tan poco tiempo a nuestro desarrollo? O sea, si tú miras las facturas de lo que gastas en educación, en autoeducación, los adultos, ¿no? Y lo que gastas en divertimento, bueno, me parece que hay un problema acá. Yo quiero todos los meses haber gastado más en mi desarrollo personal que en mi divertimento, si no hay un punto donde finalmente me Bueno, quedo a merced de lo que me explican los otros, en los políticos, por ejemplo, lo que sea, ¿no? bueno, hoy por hoy realmente la educación está mucho más libre, ¿no? Uno puede forjarse, este, Gratuitamente, quiere decir. exactamente, sí, 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 mucho, Entonces mucho. no, entonces voy a corregir mi métrica. Voy a decir qué tiempo le dedico al divertimento y qué, comparado a qué tiempo le dedico, tiempo, horas de atención a mi Bueno, desarrollo. pero eso surge de un problema de la educación elemental, ¿no? Digamos, desde que el niño empieza a cursar su escolaridad, generar esa inquietud por el conocimiento es parte de la educación y bueno, ya eso sería meternos en otro campo completamente distinto, ¿no? Del que estamos hablando, pero la Secundaria. deficiencia en la educación es elemental. Y Sí, yo sí, sí. creo que la cuestión no es bajar el nivel, sino hacer divulgación científica en términos que la población pueda comprender. ¿Mm? Claro, ahí está el arte. Bueno, un genio en eso era Isaac Asimov, que escribió El Código Genético, otras muchas cosas, un gran escritor de ciencia ficción, pero la manera tan bella que él tenía de exponer las cosas era brillante. Me quedé Es que pensando era un científico, primero era científico y después y cómo se descubrió algo que es fascinante, que es tu campo, tú eres una de las expertas en este tema tan extraordinario que nos va a traer, nos ha abierto una medicina muy complicada además, porque llena de promesas y llena de zonas éticamente oscuras, que es CRISPR. CRISPR-Cas9, lo voy a escribir un momentico, Marian, así la gente no se me pierde. CRISPR, CRISPR, claro. Lo pueden buscar como CRISPR, me puedo haber equivocado en el spelling, pero se pronuncia CRISPR abajo. Quiero que nos adentres en este mundo porque resulta que este hallazgo que se hizo de que existe esta parte del ADN que se creía no codificante, bueno, de hecho es no codificante, y de pronto aparecen estas nubes, o sea, cúmulos de estos clusters, por eso la C de CRISPR, de palíndromos, o sea, de secuencias palindrómicas, o sea, repetitivas. Yo escribí pensando que te iba a preguntar esto, escribí un palíndromo, Amor a Roma, que es una frase que se lee lo mismo de atrás para adelante que adelante para atrás, pero eso en términos de, bueno, justamente de nucleótidos, de los elementos del código genético. Y que lo que se descubrió fue, asombrosamente, que esta era la memoria, el archivo de las victorias inmunes contra infecciones virales eones atrás. Esto se descubrió en bacterias y bueno, nos deja picando para que yo te pregunte, ok, qué pasa con CRISPR-Cas9 y cómo se ha descubierto que este es el modo de editar los genes, de hacer edición de los genes y de producir incluso bebés de diseño. Bueno, ¿cómo lo ves y qué nos augura el futuro para CRISPR-Cas9 y los bebés de bueno, bebés? lo que permite es una tecnología de edición génica, o sea, permite eh, modificar, digamos, las secuencias de ADN para lograr lo que uno está buscando. Puede ser, por ejemplo, evitar enfermedades o curar enfermedades. Esto es una tecnología que todavía está en fase de investigación, no está aplicada en humanos por los dilemas éticos que surgen, porque se desconoce mucho de lo que puede acontecer con esta metodología de edición génica. Claro, Eh, pero bueno, por supuesto que como toda la genómica, la medicina genómica es algo relativamente nuevo, eh, si bien, bueno, desde el punto de vista científico y de la evolución de la ciencia, pensá que recién en el año 1953 se descubrió la estructura del ADN y en el año 2001 se pudo identificar las secuencias del genoma humano, pero todavía hoy no se sabe, por ejemplo,
qué número exacto de genes tenemos, ni cómo, ni lo que es más importante, cómo se regula la expresión génica, o sea, cómo esos genes se prenden y se apagan para sintetizar proteínas, para el metabolismo, para generar enfermedades, cómo el ambiente modifica la expresión génica. Esto todavía se está investigando mucho, evolucionado mucho también con el desarrollo de la tecnología, de la bioinformática que permite analizar una gran cantidad de datos, pero todavía estamos, digamos, en pañales en esta fase de investigación del genoma, si bien hoy en día ya hay muchas aplicaciones, muchísimas, y el avance es exponencial en cuanto al diagnóstico de enfermedades. No sé si esto más o menos... Sí, sí, ahora dos cositas quiero decir, porque pasaste como una brisa suave, pero tengo que deconstruir esto para el público. La primera es que cuando, yo quiero que ustedes entiendan, cuando Mariana utiliza el término exponencial, no lo utiliza como estoy viendo en los medios que se utiliza, como decir, muchísimo es exponencial. No, no, no. Mariana está hablando concretamente, las publicaciones, nosotros venimos siguiendo esto. Matemáticamente, el crecimiento de las publicaciones dedicadas a este tema crece a una tasa particular cada año. Esto se llama exponente, por eso es el crecimiento exponencial. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que a diferencia de los comunicadores sociales, cuando Mariana Redal, nuestra querida doctora en ciencias, utiliza estos términos, lo hace con criterio, con, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Con conocimiento. Rigor científico. Con rigor. Estamos usando bien los términos. Bueno, no, quería antes un poquito atrás, tú pasaste por algo que me acuerdo como si fuera ahora, puede haber sido hace 2 años, que me atreví en mi insolencia a hablar del dogma central de la biología celular molecular, me sacaste corriendo, que es que, bueno, en fin, lo que se pensaba antes que era que, bueno, la información contenida en el ADN era transcripta de cierta manera y eso se traducía en una proteína. Ballpark, más o menos, teníamos unos, qué sé yo, 20.000, 22.000 genes, tú dirías, y unas 198.000 proteínas, una cosa así, bueno. Todo eso va por tierra y lo que, Marian, quisiera que volvieras atrás un poquitico y nos dijeras, desde la idea primaria que estudiaron muchos y dicha así el dogma central de la biología celular molecular, a la cuestión del cómo se gobierna la transcripción, qué se silencia y qué se expresa, y básicamente el arribo a un concepto fundamental que nosotros explotamos mucho, que es el epigenoma. Please rewind. Bueno, a ver, el dogma central de la biología molecular fue una piedra fundamental en el conocimiento de la biología, digamos. El dogma central de la biología molecular decía que a partir de un gen se sintetizaba un ARN y a partir de ese ARN se sintetizaba una proteína. Hoy se sabe que a partir de un mismo gen se puede transcribir diferentes ARNs y a partir de cada ARN se pueden sintetizar muchas proteínas y que a su vez esas mismas proteínas con diferentes decorados, digamos, o sea, modificaciones químicas que pueden surgir luego de la síntesis de esa proteína, hacen que una misma proteína con distintos decorados tenga distinta actividad biológica. Cuando tú dices decorados, ¿te refieres a modificaciones, por ejemplo, agregados de grupos acetilos, metilos, glicosilaciones, distintas modificaciones post-transduccionales, digamos, una vez que se traduce una proteína, se pueden agregar glicosilaciones, grupos, azúcares, fundamentalmente. No, para explicarle a la gente, no, o sea, la misma proteína, quiere decir, la misma secuencia primaria de aminoácidos, el mismo esqueleto proteico, se le cambia la configuración con estos adornos, que es ese decorado que tú dices, que son pequeñas piecitas, básicamente... Sí, distintas moléculas. Claro, distintas moléculas. Péptidos, o sea, okay, una cosa mucho más no, chiquitita. No, no. El péptido es una porción de una proteína, digamos. Un péptido es una pequeña porción de proteína. Con lo cual, del dogma central de un gen, un ARN y una proteína, pasó a ser que un gen puede
codificar para muchos ARNs y cada ARN muchas proteínas, con lo cual a partir de un gen puedo llegar a tener cientos de proteínas con actividad biológica distinta. Esta es la complejidad del sistema biológico. Por eso originalmente, de hecho cuando se comenzó con el proyecto Genoma Humano, a fines del siglo pasado, de la década del 90, se pensaba que teníamos más de 100.000 genes, y hoy se sabe que tenemos en el orden de 22.000 genes. Pero fíjate que ni siquiera conocemos la función que cumplen la mayoría de ellos. Claro. Además, para terminar de complicarlo, hay lo que se llama alternative splicing, es decir, una lectura, un mismo gen puede ser leído en un pedacito o en otro y eso da un resultado diferente. Yo traté de graficar lo que explicabas. Exactamente, por eso es que se pueden producir distintos ARNs. Claro. ARNs de un mismo gen por este mecanismo de splicing alternativo, digamos. Perfecto. Entonces, el dogma inicial, interesante pero tosco, era un gen codificaba para un ARN y ese codificaba para una proteína. Tú nos has explicado algo mucho más complejo, que es que un gen puede dar múltiples ARN y estos a su vez múltiples proteínas, ¿no? O sea que es una exquisita complejidad. Okay. Y además, bueno, todo lo que es la regulación de esa transcripción y traducción en proteínas, ¿no? O sea, para que un gen se exprese, tiene que existir factores de transcripción, tiene que estar accesible a los factores de transcripción, y esto tiene que ver muchas veces con lo que son las metilaciones del ADN, con lo que hablamos de la epigenética, pero bueno, ya nos estamos yendo un poco más, complejizando demasiado el tema. A estudiar, querida, a estudiar. Cuando tú dices que el gen está expuesto, no es que el ovillo de estambre, que es el material nuclear, de pronto puede estar expuesto o no un gen para su lectura en función de cómo está esto arreglado. Ahí está la cuestión, bueno, exactamente, histonas y todo el rollo, ¿no? Bueno, esto da para... Yo creo que tenemos que hacer un conjunto de mini clases. De hecho, para que les interese, estamos lanzando este año, a fines de año, como parte de una formación específica, una formación superior justamente en nutrigenómica y farmacogenómica, diseñada del curso por la doctora María Herrera. Bueno, interesante. Como para cerrar, algo que te va a gustar, entiendo también, es el hecho de que el medio ambiente y la alimentación, y con lo que nosotros nos nutrimos, también puede afectar la expresión génica, ¿no? O sea, el epigenoma. Eso es maravilloso. Yo veo... Hay alimentos que pueden estimular o bloquear la expresión génica. Ok, básicamente entonces podemos de alguna manera redireccionar, ¿no? Redireccionar. O sea, es importante que podemos redireccionar en este árbol de toma de decisiones, podemos redireccionar y obtener esta proteína en lugar de esta, si la dejábamos al libre funcionamiento. O sea, podemos influir. Es interesante, y lo que a mí me encanta de esto, como tú sabes, es que nos da poder, ¿no? O sea, nuestra conducta puede llegar a determinar la expresión y tenemos... las estrellas inclinan pero no obligan, dice, ¿no? Los astrólogos, creo. Pero aquí sería, ok, no estoy condenado a mi genoma, sino que tengo algún grado de condenado a mi genoma, lo uso a propósito de esa expresión, puedo hacer algo, puedo de alguna manera. Hay algo muy interesante que excede con mucho el espacio que hoy tenemos y el tiempo que tenemos, que son los estudios de gemelos idénticos, de gemelos univitelinos, donde el genoma es el mismo y los resultados fenotípicos en el tiempo varían si se han criado en ambientes diferentes y con diferentes conductas, expuestos a diferentes fármacos y nutrientes y ejercicios y otras cosas. Muy, muy interesante, ¿no? Bueno, nos quedaba, ok, esto es la parte codificante del ADN, que tú me explicaste que es una fracción pequeña del total. ¿Okay? Sería que si un 5%, bueno, en fin. ¿Qué pasa con CRISPR? Que está el archivo de armas antivirales está fuera en las partes que creíamos no codificantes, pero que tienen una función. Estas nubes de palíndromos de bases repetidos, ¿no? de palíndromos de bases de nucleótidos, pareciera tener una función como los quipús de los mayas o los incas, no me acuerdo, que guardan una cierta información relevante para el sistema inmune, ¿no? Es muy interesante esto.
Bueno, el genoma, la región codificante, digamos, o sea, lo que trae información para sintetizar ARNs o proteínas, es aproximadamente un 5% de todo lo que es nuestro genoma. O sea, nosotros tenemos 3.000 millones de pares de bases y aproximadamente el 5% es información codificante. Sí. El resto, hasta hace unos años, que lo llamábamos ADN basura, porque desconocíamos la importancia que ellos tenían, que el resto del genoma tenía. Hoy se sabe que tiene que ver mucho con lo que es la regulación y la estructura de la región codificante. A lo largo de nuestro genoma hay muchas regiones que son repetitivas. eh, las secuencias palindrómicas son secuencias que se leen igual de un lado que para el otro, o sea, el ADN está formado por dos cadenas, y se puede leer igual en un sentido que en el otro. Esas son las secuencias palindrómicas. No todas las secuencias repetitivas son palindrómicas, no tienen por qué serlo. Eso Eh, de Cuba. Exactamente, sí, sí, sí. Sí. Como decir la palabra o Neuquén, se lee igual de una manera que de otra. Eh, y, y, bueno, y a lo largo de la evolución de los seres vivos, digamos, muchas secuencias virales están presentes en nuestro genoma, y esto es lo que implica la colonización por parte de los virus en la riqueza de nuestro genoma, ¿no? Claro, claro. Es muy interesante, fascinante. De hecho, después hay cuestiones tengo elucubraciones en torno a la biología evolutiva y qué rol jugaron los virus ahí como lanzaderas genómicas, lanzaderas espaciales, ¿no? Para el vigor híbrido y otras cosas. Pero me parece que fue un acelerador de la formación de la complejidad. Yo te quisiera, el tiempo es oro, Marian, sé que estás a mil con miles de cosas, miles de proyectos. Yo te quisiera llamar la atención sobre un último tema, que es, ¿por qué es que hemos colectivamente como cultura obviado la evidencia publicada, evidencia muy sólida, de alto nivel, hay por lo menos 3 grandes niveles discernibles o 4 de solidez de la evidencia, ya aceptados, digamos, en epistemología, o la visión epistemológica de la evidencia? ¿Por qué es que hemos obviado estudios de mucho rigor, nuevamente publicados en el British Medical Journal, o metaanálisis incluso para el público que no está habituado a esto? Es un metaanálisis, es como Biblia Bibliorum, o sea, un estudio de estudios. Es un estudio que analiza la evidencia extrapolable, o la evidencia más valiosa en un conjunto de estudios que pasan un cierto filtro paramétrico, ¿no? Estudios que merecen la pena ser considerados. Y, por ejemplo, el uso de los elementos que ya se sabe que son moduladores del sistema inmune, justamente, que tú has descrito, que la importancia de la nutrición, concretamente la vitamina D, la 25 hidroxivitamina D, que tiene, hay un receptor para la vitamina D en el genoma de todas las células del sistema inmune, todas, digo, y la vitamina C, el ácido ascórbico, que es absolutamente imprescindible para la función inmune, el selenio, el zinc, etc. ¿Por qué tú crees, con tu ya larga experiencia de publicar papers, por favor búsquenla, vamos a poner un handle abajo, María Ana Redal, en PubMed tenés, qué sé yo, 40 papers, Marian, has sido culpable de 40 papers científicos, y por lo menos, ¿no? Has sido coautora de muchos de ellos, culpable digo porque la ciencia no tiene repercusiones. ¿Y cuál es tu feeling de esto? Intuitivamente, ¿qué ha pasado acá? Que de la medicina, que hemos obviado que podíamos haber resuelto el problema simplemente inmunizando a la población con nutrientes, no digo con vacunas, ¿no? Claro, bueno, eso sería reforzar el sistema inmune para que pueda responder en forma más eficiente, ¿no? No inmunizado, a usar mal el término, robustecido, quise decir. Exactamente, sí. Mira, siempre desde que ocurre un descubrimiento, un hallazgo, hasta que llega a la aplicación clínica, transcurren muchísimos años, entre 5, 10, hasta 15 años, hasta que un descubrimiento tenga su aplicación clínica. Y muchas veces depende
de digamos, el interés que tengan, por ejemplo, la industria farmacológica, en que esos hallazgos lleguen al público, ¿no? Lleguen a la población. Entonces, en el caso de que hay enfermedades que son enfermedades huérfanas, la industria farmacológica muchas veces no está interesada en desarrollar drogas porque el rédito económico va a ser muy, muy pequeño, si bien ahora hay reglamentado que las empresas deben, la industria farmacológica debe dedicarse también a las enfermedades huérfanas, pero ocurre con otras drogas que, como podrían ser de uso masivo, no están interesados en proponerlas como tratamiento o como coadyuvante o ayuda, digamos, apoyo para tratar determinadas patologías. A veces la evidencia científica no es suficiente, los resultados se contraponen, no son concluyentes, y bueno, eso en general son las razones por las cuales no son llevadas a la práctica diaria, digamos. Claro. Nosotros aquí hemos visto algunos errores que tan groseros que parecen a propósito. Es decir, en particular en la vitamina D, los efectos por debajo, o sea, cuando se estiman los efectos de la suplementación, los niveles plasmáticos por debajo de 30 nanogramos por mililitro son estocásticos, están o no están. Sin embargo, por encima de 30 son determinísticos y tiene una correlación alta, 0.89, y efectos dependientes. Es decir, mientras más alta la concentración, más claros más claros y predecibles los efectos. Los efectos de, por ejemplo, perdón, en un metaanálisis muy interesante, justamente en la población más necesitada, la que tenía niveles más bajos de vitamina D en el momento del estudio, la suplementación, pero con niveles justificadamente correctos, basados en la biología evolutiva, de algo así como 6.000 unidades internacionales de vitamina D por día, obtenían 70% de protección, se disminuía 70% la tasa de infecciones y la severidad de las infecciones si las contraían y la mortalidad si pasaban el curso de esta enfermedad. Sin embargo, pareciera ser, y tú has hablado de una cosa muy importante, has puesto el dedo en la llaga en este pool de enfermedades que nadie las quiere mucho, y peor aún en fármacos que nadie quiere, los fármacos huérfanos, las orphan drugs, porque, para que el público entienda, son sustancias no patentables, como por ejemplo la vitamina D, la C, el selenio, el zinc, o drogas cuya patente ya expiró. ¿Okay? Como puede ser que sea la cimetidina o otras cosas. La metformina, que está aprobada para unas cosas y ya es un genérico. Pasa a no ser interesante para la industria, ¿no? Así que bueno, ok, bueno, interesante el lag time que tú dices desde la aplicación desde el descubrimiento a la aplicación, ¿no? Ahí hay un aspecto interesante que nos toca, que es esta medicina translacional, ¿no? Que nos ha interesado mucho. Si existe un vehículo ético y costo efectivo para acelerar el tiempo de adopción de los nuevos descubrimientos científicos, la gente que está haciendo ciencia que se llama bench side, ¿no? ¿Cómo se dice bench? La banqueta. De la mesada a la cama del paciente. Ahí está, from bench to bedside, ¿no? Decimos de la mesada, del Lo que mesada. hoy se conoce como medicina translacional, pasar de la ciencia básica a la cama del paciente, o sea, de trabajar, que se pueda trasladar los descubrimientos, los hallazgos y los diseños que se hagan para tratar al paciente. Trabajo se ha publicado lo que se denomina como el valle de la muerte, digamos, lograr atravesar ese gran gap, esa gran separación que hay, es lo que tenemos que tratar de lograr, y bueno, estamos en ese camino, digamos. Ahí está. Para que el público entienda, la doctora Mariana se refiere a The Valley of Death, el Valle de la Muerte, no de las personas, sino de las drogas en particular, que quedan en un momento sin fondeo, la investigación no tiene, como no es rentable para nadie, nadie la empuja. Bueno, nosotros hemos sugerido, nuestro grupo ha sugerido un abordaje diferente, que es
si bien el uso de orphan drugs, de fármacos huérfanos, no es rentable para entidades concretas, lo que sí es, encontramos que el uso de los fármacos huérfanos para justamente viabilizar la soberanía de salud puede ser muy rentable para ciertas entidades que van a ahorrar un montón de plata. Esas entidades son los estados, los grandes aseguradoras, los estados, etcétera, ¿no? Entonces, parte fundamental y eso empujaría más allá del Valle de la Muerte a los fármacos que tienen potencial terapéutico, ¿no? Parte, les decía, y quería anunciarlo en esta plataforma, Marian, no alcancé a decirte que mañana estamos presentando a primera hora en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto que ellos han abierto una convocatoria para financiar proyectos relacionados con el COVID de importancia social, y nosotros estamos anunciando que el proyecto consiste en testear bioquímicamente y dar paquetes de suplementación para robustecimiento del sistema inmune a 300 profesionales de la salud de Argentina, de primera línea, de primera línea de lucha contra las enfermedades infecciosas, durante 2 estaciones, es decir, es un proyecto a 2 años para 300 profesionales. Eso es completamente gratuito y le estamos pidiendo justamente la inversión del Banco Interamericano de Desarrollo para gestionar todo ese paquete de ayuda con los nutrientes que hemos nosotros bautizados como inmunoesenciales, ¿no? Bueno, este es el asunto, así que te quería dar la primicia y después, bueno, vamos a estar conversando también con entidades como justamente el BID, la CEPAL, el VICE, para el proyecto de que ya tú tienes sobrada incumbencia, que es soberanía de salud, nuestro emblema de cómo gestionar de ahora en más la salud de las naciones emergentes, tan necesitadas de ello, con descentralización de la atención primaria, el uso de la telemedicina, del point of care diagnosis, el diagnóstico al pie de la cama del paciente, y de los fármacos huérfanos como no una cosa agradable o grata de hacer, sino la única ruta que tienen las naciones emergentes para consolidar una robusta salud a lo largo de toda la nación, de la gente que lo necesita, que no tiene cobertura, etcétera, etcétera. Así que bueno, nada, esta es la primicia, el chivo aprovechamos este espacio. María, bueno, yo creo que esta pandemia, si en algo positivo, que una de las cuantas cosas positivas que puede dejar es poder reconocer la importancia del Estado en la salud pública, ¿no? Esto es fundamental. Claramente. Hay un montón de conversaciones a tener ahí, ¿no? Desde los sistemas complejos, yo vi con mucha preocupación el hecho de que en un mundo incrementalmente más complejo se están tomando decisiones directas. Yo había puesto el ejemplo el ejemplo de los sistemas simples, predecibles, como el péndulo de Newton, y estamos tomando decisiones complejas para algo que hace cosas como así, ¿no? Que es un caos digamos, impredecible, y estábamos había una serie de modelos, por ejemplo, el efecto salud y todo esto, la tremenda mortandad que produce el decremento de la riqueza de los países, medido con el Producto Bruto Interno per cápita, la curva de Preston y todo esto, es decir, el impacto que tiene directo en la vida las recesiones económicas y en particular el desempleo y todo esto. Así que bueno, vamos a estar conversando de todo esto y con las autoridades de las naciones emergentes de nuestro continente, del mundo habla hispana, y bueno, contamos con tu sabiduría, Marian, para eso. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por haberme invitado. Corazón, ha sido un gusto. Gran abrazo a nuestro común amigazo, a tu querida familia, y bueno, ya nos veremos, ya podemos abrazar de verdad con el doctor Gabriel Marzango, contigo y con tu familia querida. Así que bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu conocimiento, como siempre, y bueno, sabes que soy un muy buen alumno, así que voy a hacer los deberes. Bueno, muy bien, gracias.